¿A qué paciente sí y a qué paciente definitivamente no? Toracotomía resucitadora. Abres el tórax, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que uno hace es... Ahora, modifica el clampaje aórtico, que el pericardio esté o no esté, ¿cómo es la cosa con él? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a el podcast Doble Contraste, una conversación, dos puntos de vista. Y en esta oportunidad también me acompaña el doctor Luis Richard, con el cual vamos a conversar algunos tópicos muy importantes acerca de toracotomía de reanimación, unos conceptos actuales sobre este procedimiento. Espero lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido nuevamente. Seguimos acá en España porque tuvimos Luis y yo conversamos y dijimos, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad que estamos acá. Al máximo. Y sobre todo el sol, aprovechando porque dijimos, bueno, vamos a seguir grabando algunos otros micros de temas interesantes que queremos transmitirle a ustedes. Y bueno, qué mejor manera estando acá, aprovechando este momento porque estamos lejos de casa. Y hay que aprovechar. Bueno, como no nos juntamos todo el tiempo, por lo menos en presencial, hay que aprovechar. Primero que vamos a hacer es que en la descripción va a estar un link para suscribirte a la lista de correos. Y es que hay un correo que mandamos ya hace unos meses que habla a favor de un tema que es la toracotomía resucitadora. Quiero que hablemos sobre la toracotomía resucitadora. Ya va, quiero que arranquemos con esto. Para ti, semánticamente hablando, yo sé que esto podrá ser banal, pero semánticamente hablando, ¿es toracotomía resucitadora o toracotomía de reanimación? Bueno, habría que consultar a la Real Academia Española aprovechando donde estamos, ¿no? Claro, porque ¿quién resucitó? Jesucristo fue el que resucitó. Escúchame, hace poco. El tipo estaba muerto, bueno, verdad, casualmente acabamos de salir de Semana Santa. Pero digo yo, pero él tenía el poder de resucitar a los muertos. Sí. Dice, párase, Lázaro, levántate. Levántate. Ahora, uno no tiene esa capacidad. Bueno, de reanimación, entonces. Entonces, es lo que yo digo, no es resucitación. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado al término. A la resucitadora, sí, está bien. Bueno, más que un término semántico, te hago la primera pregunta, Pablo. ¿A qué paciente sí y a qué paciente definitivamente no toracotomía resucitadora? En paro cardíaco traumático, por supuesto. Bueno, mira, hay un tema que es importante con respecto al paro cardíaco. Lo primero que hay que considerar es si el paciente tiene o no signos de vida, que es el punto de corte para tú, es el cero, el desde, para tú poder decidir si al paciente le vas a abrir el tórax o no le vas a abrir el tórax y dónde se lo vas a abrir. Que eso es otro tema que podemos ir conversando. Si es que, porque hay unos eruditos que dicen que se hace en el box de trauma, la unidad de trauma, la unidad de trauma, el reanimador, etc. Y hay otros que les gusta por protocolo llevarlo a quirófano o un ambiente controlado. Ajá. Pero volviendo a tu pregunta, ¿a qué paciente? Bueno, lo primero que hay que tener son los signos de vida. Porque hace algunos años, Luis, se hablaba un poco que si del tiempo, que si 15 minutos de paro prehospitalario, presenciado o no, si es que hubiera sido reanimado, ¿te acuerdas? Ajá, que si es penetrante o no, que si es cerrado, todo ese tema. Claro, se confundía un poco la cosa, entonces yo creo que se perdía como la oportunidad de hacerlo cuando se necesitaba y de repente cuando no se necesitaba se hacía, o sea, había como mucha duda. Y me acuerdo que pasaba en el hospital, Pablo, que por lo menos en nuestra guardia hacíamos 2 o 3, pero en las guardias subsiguientes no hacía. Entonces yo me preguntaba, ¿será que llegan y no las hacen? ¿Será que yo estoy haciendo de más? ¿Haciendo de más? No, mira, algo puntual para seguir con esto. Cuando iniciamos el fellow, que armamos la caja de toracotomía, ¿te acuerdas? Claro. Que marcamos, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer. Con Gabo marcamos las cajas politrauma. Claro. Entonces, claro, nos ayudó Fidelina, la enfermera, porque de las cajas de cirugía de tórax, no sé si podemos decir esto aquí, pero bueno, ya lo diré. Claro. Sacamos algunas pinzas, igual no necesitaba muchas cosas. Claro, el separador de fino quieto, un mango de bisturí, una tijera de Metzenbaum, una pinza vascular, un dual y tal. Eran como 5 pinzas. Así es. Y armamos una. Y después, no sé, creo que la época de cara a cara muy violenta, y tuvimos que armar otra. Y teníamos las dos. Y de hecho, en uno de los videos que tenemos de toracotomía resucitadora, tú le dices, coño, pásame la caja de toracotomía resucitadora. Y una vez, dale, la negra, ¿te acuerdas? Sí, sí. Muy bueno eso. No, increíble. Entonces, volviendo al punto de la indicación, los signos de vida
Y una cosa que hablábamos hace poco en una de las discusiones que tuvimos acá en La Coruña, en el curso de STC, es, para mí, una de las más importantes es el hallazgo de alguna movilidad cardíaca a la ecografía, que también puede ser traducida a alguna actividad eléctrica. Claro. Como por ejemplo, una actividad eléctrica sin pulso. Porque tú lo que haces cuando ese paciente llega, tú tienes que monitorizarlo y ponerle el traductor. Igualito, porque tú tienes que ver si tiene pulso, si tiene frecuencia, si tiene, tensión arterial, si tiene algún trazado electrocardiográfico, o sea, y el eco. Rápidamente. Claro, fíjate que cuando no había el eco, pues bueno, de repente habríamos muchos pacientes que estaban en asistolia completamente, ¿no? Y pues quizás la mortalidad era mucho. Bueno, o sea, la sobrevida es muy pequeña. Claro, entonces yo creo que con el eco, que creo que va a ser el siguiente episodio que vamos a grabar, en cuestiones de segundos podías ver por lo menos si el corazón tenía actividad eléctrica sin pulso. Si algo se movía, ese miocardio, si algo se movía. Entonces, bueno, nada, con esto ya tú puedes decidir de repente abrir. Y es sobre todo eso, Luis, para tomar la decisión. Para tomar la decisión, porque es importante. O sea, no tiene sentido abrir a un paciente que está lamentablemente fallecido. Aunque, por ejemplo, hay una personalidad del trauma que es el doctor Demetrios Demetriades, que está en California, y es una autoridad en trauma. Completamente. Y él decía que el único criterio para no hacer... el rigor mortis. Exactamente, que el paciente no pudiera hacer el brazo porque tiene rigor mortis. O sea, él era ahí, de repente apoyaba hacerla en trauma cerrado. Hay gente que dice que no, 100% no hacer en trauma cerrado, sí, a pesar que a la princesa Diana le hicieron una toracotomía resucitadora por trauma cerrado, ¿no? Exactamente, sí, porque estadísticamente tiene menos de 1% de probabilidad. Claro, y de repente también asociado a trauma múltiple, qué sé yo. Etcétera. Entonces eso, Luis, yo creo que hay que tener muy claro porque que cuando te llega ese paciente con los signos de vida, es decir, un mínimo esfuerzo respiratorio, unas pupilas que están todavía allí reactivas, cualquier tensión arterial que pudiera haber registrado, aunque a veces no la registran, pero yo creo que lo más importante, Luis, es eso, es el tema de la ecografía o de tener para definir abrir, entonces. Claro, para abrir, porque si no, paciente... Si no va a ser un ejercicio, una gimnasia quirúrgica que no tiene sentido. No tiene sentido. Que mejor se aprende en el curso de destrezas quirúrgicas en trauma. Eso es correcto, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en el curso de destrezas quirúrgicas, tenemos en la clase de toracotomía resucitadora, hablamos muy claramente de todos los signos vitales y signos de vida en estos pacientes. Por cierto, el próximo curso de destrezas quirúrgicas en trauma es en junio, fase 1, que es online. Y el próximo presencial es en Guatemala, julio, no recuerdo la fecha, pero viene en Guatemala. Es un curso cerrado espectacular. Y yo creo que este año, vamos a tener otra fecha en Chile que vamos a publicar pronto. Bueno, esto se llama Trauma Tour, porque definitivamente estamos dándole la vuelta, ¿no? Sí. Voy con otra pregunta de toracotomía resucitadora. Abres ya hiciste el eco. Okay. Hay algo de actividad, ábrelo. Te lo intubó el anestesiólogo. Eso es importante, porque primero está A, y tienes que garantizar la vía aérea. Tiene que estar intubado ese paciente. Intubado. Nada. Abres el tórax. ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que uno hace es ver si el paciente está ventilado. Muy bien. Entonces, intubado y obviamente intubado ventilado. Mira, sobre todo si lo intubó el cirujano. Es correcto, porque exactamente, hay que siempre verificar. De hecho, tú lo primero que ves es el movimiento del ambú metiendo la área del paciente. Tú dices, bueno, ok, ya el primer paso está cumplido realmente, el paciente está intubado. Ahora, hay otra cosa, otro secretico que uno a veces puede echar mano acá. Y es que cuando se intuba un poco selectivo, que el operador que está intubando introduce un poco más el tubo, que se va hacia la derecha por anatomía, eso te espicha un poco el pulmón izquierdo y te permite aumentar el campo. Claro. Y en ese momento, Luis, una de las cosas importantes que tienes que ver es si el paciente está o no taponado. Ese consejo vale oro, ¿viste? Orísimo. Entonces, tú tienes que ver si está taponado. Es decir, si tú te encuentras un pericardio, atención, violáceo, tú dices, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Mira, aquí voy a hablar un poquito rápidamente de eso que es extrapolado del paro cardíaco médico, de cuando empezaron a hablar de las H y las T, que me parece una manera preciosa y muy práctica de esquematizar las causas de paro cardíaco. Claro. Y en el trauma, cuando evaluamos las H y las T, hablando de hipovolemia, pues hablando de neumotorax atención, hablando de taponamiento cardíaco, tratamos con la toracotomía resucitadora todas. En el paro cardíaco médico, tú las vas como investigando y cuando descubres, por ejemplo, que es falla cardíaca de heart failure, bueno, tú dices, la causa del paro fue el corazón. Okay. Entonces la trata como bomba. Claro, pero acá
no tienes tiempo. O sea, es que, claro, nosotros no somos internistas. Claro. Entonces, como no tienes tiempo, mira cómo las tratas todas. ¿Por qué? Hipovolemia, ¿verdad? Tienes que investigar hipovolemia. Bueno, abres el tórax y tiene un trauma penetrante y tal, salió la sangre de aquí. Y si es el abdomen, ¿cómo la tratas? Le clampas la aorta. Claro. Ya trataste la hipovolemia más o menos, claro. O sea, está cerrando la llave. Hay un par de la vías llave. periféricas y está pidiendo el protocolo de transfusión masiva. Luego, siguiente, taponamiento cardíaco, que es lo que acabas de mencionar Claro. del pericardio. Ahora, modifica el clampaje aórtico, que el pericardio esté o no esté, ¿cómo es la cosa? Claro, por eso te decía, lo primero que tú ves enseguida es un pericardio. Si el pericardio está violáceo, está a tensión, tú tienes que abrirlo. Eso es lo primero que haces, inclusive antes de poner el clan de la aorta. Claro. Porque tú tienes que liberar ese corazón que probablemente no está tan No tiene espacio. restrictivo, no tiene espacio, y lo que tú lo liberas, el corazón puede volver Ahora, es a que si arrancar. tú, a ver, que la fisiología dice que si tú pones una pinza en la aorta y el paciente está taponado, empeoras el taponamiento. Por supuesto. Mira, voy a citar al maestro Aurelio Rodríguez, tan Siempre. sabio, que desde hace tantos años nos vende el tubo derecho en la toracotomía resucitadora, ¿te acuerdas? Toracotomía resucitadora, tubo derecho. Doctor, pero usted no tubo derecho. Claro. Y al final él decía, yo no le, doctor, pero ¿por qué? No, bueno, porque la posibilidad en las motoras del lado derecho puede estar siempre y tal. Al final quedaba la cosa como en el aire y uno, por ser él, pues se convencía, obviamente. Claro. Pero fíjate cómo las publicaciones le han dado la razón. Que en el trauma, ahorita, las últimas publicaciones que, a ver, que los altos niveles de evidencia no existen en esto Claro. porque es paro cardíaco en trauma y tal, dicen Tuvo los dos lados. de los dos lados. O sea, o toracotomía de dedo bilateral de una vez, Finger porque toracotomía. puedes tener una posibilidad de neumotoras de atención bilateral, tratas todas las H y todas las T. No, increíble, increíble. Y volviendo al tema, a tu pregunta inicial, una vez que yo descomprimo, es allí donde si el corazón no arranca, comienzo a hacer el bombeo y allí es donde yo hago el clampamiento cruzado de la aorta. Porque yo necesito que la poca sangre que hay, acuérdense que el corazón, el paro en trauma tiene que ver mucho con la volemia del Sí, paciente. y es que, mira, es que... Porque es un corazón sano, no, no, técnicamente. y el 60%, quizás un poco más dependiente, es hipovolemia. O sea, Es hipovolemia. la mayor causa, la primera que tú vas a pensar es hipovolemia. No es que el neumotoras de atención no exista, no es que el taponamiento cardíaco no. Te va a llegar menos, quizás Claro. se mueren en el prehospitalario antes de que lleguen. Absolutamente. Pero en la que tú primero tienes que pensar es en hipovolemia. Y hay un mensaje muy poderoso. Y es no dar masaje a un corazón pasivo. Así es. Y lo hacemos en el curso. Cuando estamos en el curso haciendo la toracotomía resucitadora, que tú sientes como hay llenado del ventrículo. Entonces, claro, pues uno está dándole masaje y el estudiante está ahí y le digo yo, espera que el corazón se llene. Déjalo que se llene y déjalo que para que el Claro. bombeo sea efectivo. Claro. Y te voy a decir una cosa. Fisiológicamente el corazón para funcionar necesita la sangre. Claro. Si el corazón está vacío es una de las razones por las que se para. De hecho hay unos estudios donde se ve una prueba en cerditos donde tú cuando le llenas el tanque al cerdo, espontáneamente Arranca. el corazón arranca otra vez. Y lo del clampamiento cruzado es tan importante porque claro, yo estoy reduciendo esa circulación hacia por encima del diafragma. Entonces estoy aprovechando más la poca volemia que eventualmente puedo tener si es que el problema es hipovolémico. Bueno, y me acuerdo en un DQT en Panamá, no voy a decir hace cuántos años, el maestro Aurelio enseñando la toracotomía. Ahí fue cuando se lo escuché por primera vez, que decía, clampar la aorta es como él. Como el amor. ¿Cómo es eso? Ciego. Entonces, claro, hay una referencia muy importante que es la columna del paciente, pero es básicamente en palpación. Toca la columna y lo que está por encima, así como él dice, A menos que sea a marciano. menos que sea un marcial, lo que está encima de la columna es la aorta. Es la aorta, Y hay que tener exacto. cuidado de no lesionarla, porque les cuento, a título personal inclusive me ha pasado, en ese momento crítico donde tú metes Claro, el que es a ciegas, la pinza, prácticamente a ciegas. puedes causar un daño adicional. Y sobre todo, tomar en consideración el tipo de pinza que voy a usar. Eso. Y allí Ese hay un detalle. detalle importante. ¿Tú sabes cuál es? ¿Sabes qué curvo? O sea, Tikikuro. ¿Por qué? Bueno, porque ahí lo que haces es morder la aorta, ¿no? Correcto. Y vas en contra de la columna y muerdes la aorta. En cambio, si metes de repente una pinza vascular recta, hasta atraviesas la aorta. Puedes atravesar la aorta. Sí, ahí esa tinti curvo yo creo que es la clave, pues. Absolutamente. Mira, te voy a hacer esta pregunta y la voy a responder yo, pero para que tú la vayas pensando. Ajá. ¿Hay alguna toracotomía que te acuerdes, que te haya marcado, algo así? Piénsala que respondo yo, esta que me marcó a mí. Yo era residente de primer año, estaba con José Félix Vivías operando,
Bueno, una niña de 13 años con un balazo toracotomiano. ¿De cuánto? De 13 años. 13 años. Había estado no sé, ahí cerca del Llanito y le metieron un tiro y llegó en parada cardíaca, ¿no? Uy. Entonces, bueno, nada, José Félix, tú sabes. Bueno, la parotomía, toracotomía resucitadora. Tenía una semana de haber llegado al Llanito. Y tú dijiste, ¿Qué es esto? Bueno, nada, masaje cardíaco por acá. O sea, yo estaba así como cuando fui con los paramédicos. Bueno, asustado. Entonces, bueno, yo sin conocer mucho a José Félix, por supuesto, él está dándole masaje, una lesión de cava, un desastre. Y el doctor se rompe el guante. O sea, el guante roto completo, ¿no? Y sigue dándole masaje. Y yo entro, o sea, no sabía ni qué decir. Le digo, doctor, yo lo tengo filmado, tengo grabado. Y le digo, doctor, tiene el guante roto. Me dice, el guante, tengo el corazón roto de ver una niña de 13 años con un tiro en la cava y que se me mueran las manos. Uy, y yo dije, qué duro. Sí, son cosas inolvidables para mí. Te digo que las tengo hasta grabadas. Y bueno, aprovecho yo para agradecerle, por supuesto, a José Félix todo lo que me ha enseñado, porque uno es mucho de sus maestros, por supuesto, ¿verdad? Y es importante que uno siempre agradezca a esas personas que lo formaron como cirujano y que lo forman definitivamente como persona. Sí, son momentos muy reflexivos, porque eso obedece a una profunda reflexión de la situación, ¿no? Y uno vive constantemente situaciones que son muy críticas, ¿no? Muy críticas. Y que a veces uno las banaliza, porque uno las pasa como tan cotidiano y de repente son claro, cuando tú te risas y le dices que yo le metí la mano en el tórax, ¿verdad? Y le di masaje y bueno, y luego 2 o 3 días después el tipo está hablando contigo, tú dices, coño. Hay un video que tenemos grabado que creo que sí, te grabamos a ti haciendo una toracotomía de una muchacha joven que creo que fue arrollada. Sí, un arrollamiento. Un arrollamiento que llegó, obviamente, a un trauma cerrado muy grave, pero el final del video es bien conmovedor porque estás tú dándole el masaje a la paciente y entonces hay un plano que se abre. ¿Que está la enfermera así? No, está el anestesiólogo, así como que tapándose la cara, muy afligida, uno de los anestesiólogos. O sea, de verdad que emocionalmente tocada por la situación que estaba pasando e irremediablemente la paciente lamentablemente falleció, pero es un tema que llega muy profundo. Sí, yo creo que un mensaje final puede ser el siguiente. Tener claro el criterio, ¿verdad? El uso de la ecografía maravilloso. Yo creo que el próximo episodio que vamos a grabar vamos a hablar de un poco de ecografía. No tenerle miedo a la toracotomía. Si uno pues, se ha preparado adecuadamente, que lo mejor para prepararse, por supuesto, no es el paciente. Lo mejor para prepararse es la simulación, independientemente de cuál sea. Tener como muy claro, yo creo que yo lo pegaría en la unidad de trauma, ¿entiendes? Para que no haya ninguna duda. Sí, sobre todo los criterios. Claro, ahí están, ecográfico, va. Pero como mensaje final, tú has rescatado algo muy importante. Hay que estar preparado y hay que entrenarse. Y, por ejemplo, una instancia, dentro de muchas instancias, es precisamente nuestro curso de destreza quirúrgica que te invita a que tú te capacites o por lo menos tengas esa experiencia casi real, porque es prácticamente casi real de la situación y te va a mantener preparado. Y no solamente el de que ustedes, hay varios cursos, sí, pero claro, evidentemente nosotros... El que sea, a ver, fórmate en el que sea, pero fórmate porque no sabes cuándo te va a llegar y el momento de aprender no es cuando el paciente llega, el momento de aprender es otro. Bueno, esto ha sido fabuloso. Yo creo que ha quedado bien claro algunos conceptos de esto hay mucho que demasiado hablar. Pero bueno, los esperamos hasta una próxima oportunidad en estos micros interesantes. Sí va. Y si te gustó este episodio de Doble Contraste, te invito en primer lugar a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y en segundo lugar, bueno, buscarnos en todas nuestras redes, @edutrauma o en nuestra página web edutrauma.net. Te espero. Dile que nos hace falta... Bienvenidos de nuevo. Ya. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos